6:50 en la hora del centro, momento de enlazarnos con Francisco Abundis, director de Parametría. Paco, ¿cómo estás? ¿Y cómo va el caso de la demanda de México contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos? Cuéntanos, Paco. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buen día. Mira, este tema, pues te diría que lamentablemente le hemos dado seguimiento ya desde hace años, desde que en México tuvimos este evento conocido como Rápido y Furioso. En 2011 empezamos a hacer una medición sobre qué piensan los mexicanos de, pues no solamente de la violencia que hay en el país, sino del origen que pueda tener esta, y que también es la razón por la cual el canciller Marcelo Ebrard puso esta demanda contra 11 armadoras de armas en Estados Unidos. Esto lo hizo en el mes de agosto, si no me equivoco, el 4 de agosto, y recientemente 13 estados en Estados Unidos, es decir, casi una tercera parte de los estados de nuestro vecino del norte, más un par de países en Centroamérica y el Caribe, Belice y Antigua y Barbuda, se unieron a esta iniciativa. Y bueno, venimos midiendo, como te decía, pues cómo ven los mexicanos este tema. Primero preguntamos, Lupita, ¿usted sabía que la mayoría de las armas que utiliza el crimen organizado en México proviene de Estados Unidos? Y como te mencionaba, pues dado esta pregunta la hicimos hace 10 años, marzo de 2011, 69% decía que conocía esta información, es decir, 7 de cada 10 mexicanos, 71% en agosto del 21, que es cuando se lanza esta iniciativa, esta demanda, y en nuestro último registro 68%, es decir, es muy constante desde hace más de 10 años que el público mexicano, los mayores de 18 años en este país, saben que, este dato es cierto. Según datos de la propia Cancillería, según datos oficiales, han entrado desde que se hizo esta medición, marzo de 2011, 250,000 armas. Y de las capturas que ha habido de estas armas, entre 70 y 90% viene de Estados Unidos. Luego preguntamos, ¿usted quién cree que es el responsable o más responsable del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México? ¿El gobierno de Estados Unidos por permitir su venta o el gobierno mexicano por permitir que pasen? Y es interesante cómo se ha dividido a tercios a lo largo del tiempo, pero en el momento que se tome esta iniciativa, crece la idea de que el gobierno mexicano es el responsable. Digamos, en marzo de 2011 era 31% el gobierno de Estados Unidos, 35% el gobierno mexicano, y ambos gobiernos 30%. Este registro se parece mucho a la última medición que hicimos en enero, que es 29% el gobierno de Estados Unidos, 36% el mexicano y 28% ambos gobiernos. Pero, como te mencionaba, en agosto del 21 se dispara a 48%, casi la mitad de la población asume que sí es un tema de responsabilidad del Estado mexicano. Preguntamos también si, digamos, que es el origen de esta demanda, cuál es la intención que tienen estas armadoras, si las empresas que fabrican armas en Estados Unidos venden intencionalmente las armas al crimen organizado, o si las empresas que fabrican armas en Estados Unidos no saben que sus armas son adquiridas por el crimen organizado. Pues la mayor parte de los mexicanos, 60% en agosto del 21 y enero del 22, 57%, comparten la posición del gobierno mexicano de que estas armadoras tienen idea de lo que está pasando y de alguna manera hay alguna intencionalidad en la venta de este armamento. Preguntamos también, Lupita, los niveles de conocimiento de esta iniciativa.
La pregunta fue directa. Usted se enteró que el gobierno mexicano demandó a las empresas que fabrican armas en Estados Unidos por permitir que las armas que fabrican sean adquiridas con facilidad por el crimen organizado en México. No ha cambiado este porcentaje, es una tercera parte de la población. En agosto del 21, cuando se lanza esta iniciativa, fue 32% y en nuestra medición reciente de enero fue 30%, es decir, es prácticamente el mismo porcentaje, no ha crecido en estos casi 6 meses. Esperaríamos que esta iniciativa, pues dada la importancia que tiene y la polémica que ha suscitado, pudiera ser más conocida con el tiempo. Y finalmente tenemos una pregunta, Lupita, de la expectativa sobre esta demanda. Es decir, que cómo se ve en términos de posibilidades, si puede fructificar o no. ¿Usted cree que el gobierno de México ganará o perderá esta demanda que presentó contra las empresas que fabrican armas en Estados Unidos? Pues sí, creo que es una posición sensata la que podrían tener los mexicanos, dado el poder de estas armadoras. No obstante, como te dije, que incluso casi una tercera parte de gobiernos estatales se hayan unido en Estados Unidos a esta iniciativa. Solamente una tercera parte de la población cree que esto puede prosperar. En agosto del 21 fue 33% y en enero del 22 30% cree que se ganará la demanda, mientras casi la mitad del país cree que se perderá, 49% en agosto del 21 y enero del 22 51%. Como verás, no han cambiado estos porcentajes casi en 6 meses. En resumen, te diría, Lupita, pues parece que el público mexicano comparte las razones, comparte las preocupaciones. Lamentablemente, solo una tercera parte está enterada y la expectativa, creo que sensatamente, es una expectativa limitada. Sí, además sabemos, como bien lo señalan las gráficas que nos has presentado y por los estudios de parametría, que esta campaña del gobierno mexicano contra el tráfico de armas tiene ya muchos años, Paco. Sin duda no había tomado la relevancia que ahora está teniendo por esta demanda civil que interpone el gobierno mexicano, y esto está en curso, todavía no se define nada, pero las armadoras son muy poderosas incluso políticamente en Estados Unidos, así que vamos a seguir muy pendientes del caso. Paco, te agradecemos mucho tu participación y te vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, con gusto, Lupita. Buen día, muchas gracias. Gracias, igual para ti. Nos vamos a la